Las familias tienen un papel esencial en el desarrollo económico y social de Euskadi y se ha de proteger el esfuerzo que realizan por el cuidado de sus descendientes y que les supone una menor capacidad económica. Dicha protección exige una corrección en los planteamientos fiscales, comenzando por el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Para ello, vemos una sencilla comparativa de cómo afronta el IRPF actualmente una familia y cómo podría hacerlo según unos planteamientos más justos. Asier y Miren son una pareja con 3 descendientes, ambos trabajan. Sus necesidades básicas, cuidado, alimentación, educación, son mayores derivadas de sus 3 descendientes. Necesitan más productos de primera necesidad, ropa, comida, suministros, una vivienda más grande, un coche más grande, servicios educativos para sus descendientes, mayor ayuda en casa. Según datos de la encuesta de población activa, el gasto medio de una persona en Euskadi es de 14.167 euros, estimándose en otros estudios que el gasto medio anual para cubrir las necesidades básicas de un hijo o hija es de al menos 6.000 euros. Por tanto, el gasto anual de Asier y Miren para necesidades básicas de sus 3 hijos e hijas será de al menos 18.000 euros. Cada año, Asier y Miren realizan su declaración por el impuesto de la renta de las personas físicas. Asier y Miren tienen unos rendimientos brutos, sueldo bruto, de 30.000 y 35.000 euros. A estos rendimientos se les aplican unas reducciones en base, cuotas seguridad social y bonificación general, que nos llevan a la base liquidable, sobre la cual se calcula el IRPF, aplicando un tipo de gravamen y resultando la cuota íntegra. A estos importes se les aplica una minoración general y las deducciones por descendientes, en este caso por 3 hijos, suponen un total de 3.305 euros, 1.652,50 euros cada uno, obteniéndose la cuota diferencial o resultado a devolver, 548,44 euros a Asier y 276,24 euros a Miren. Ahora bien, se propone un planteamiento diferente. Partimos del hecho de que los gastos básicos para el mantenimiento de los descendientes son necesarios e irrenunciables, no siendo por tanto una renta de libre disposición de la familia, al igual que ocurre con los gastos de los seguros sociales de los trabajadores y las pensiones por alimentos en casos de separación-divorcio, que junto con las aportaciones a las EPSV, pensiones, reducen actualmente la base imponible del impuesto. Por tanto, parece lógico que los citados gastos necesarios de mantenimiento de descendientes se excluyan en el IRPF como reducción en base. De esta manera, se ajustaría la tributación a la renta disponible que tiene cada familia en función de sus ingresos y sus gastos necesarios. Una familia sin hijos e hijas tiene disponible toda su renta. Una familia con 3 hijos e hijas, como la de Miren y Asier, tiene disponible su renta a excepción de los 18.000 euros que debe dedicar como mínimo para mantener a sus hijos e hijas. Al resultarles una base liquidable menor, el tipo de gravamen aplicable es menor también y la cuota íntegra que les corresponde es de 3.628,71 y 4.632,66 euros. Con esta propuesta, Asier y Miren obtendrían una minoración del impuesto con un resultado a devolver, es decir, entre los dos, 2.752,62 euros en lugar de 824,68 euros. Y aún así, esta modificación tributaria genera un impacto positivo en la economía y en la propia hacienda pública por cada nuevo descendiente. Según un estudio realizado por una de las mayores consultoras mundiales, un descendiente en Euskadi genera unos 1.900 euros en ingresos anuales para la hacienda. La modificación tributaria devolvería a la familia 1.424 euros de media, con lo que el saldo para Hacienda seguiría siendo favorable. Además, teniendo en cuenta que la tasa media de ahorro de los hogares es tan solo del 8%, la mayoría de esos 1.424 euros irá destinado al consumo, generando un nuevo impacto positivo. Estamos, por tanto, ante un modelo tributario más justo para las familias, con impactos positivos en las economías familiares y la administración pública. ¿Hay algo parecido en otros países? Efectivamente, este estilo de tributación de la renta de las personas físicas no es novedad. Tanto en Alemania como en Francia, 2 referentes europeos y otros muchos países de la Unión Europea basan su tributación por IRPF en el concepto de renta disponible, buscando gravar la capacidad económica real y proteger a los contribuyentes con descendientes a su cargo.
porque las personas con hijos e hijas a su cargo tienen unos gastos básicos que se estiman necesarios mucho mayores.